Lucas siempre fue buen alumno. Sus profesores lo adoraban porque no hablaba en clase, levantaba la mano para todo, entregaba trabajos impecables y jamás discutía. Desde niño le enseñaron qué debía hacer para ser alguien en la vida. Saca buenas notas, entra a una buena universidad, consigue un buen empleo, obedece, no te metas en problemas, trabaja duro, jubílate y vive tranquilo. Y él lo hizo todo al pie de la letra. Era la clase de estudiante que el sistema ama. Disciplinado, pero nunca incómodo, inteligente, pero nunca crítico, productivo, pero jamás cuestionador. Aprendió fórmulas, fechas, nombres de batallas, teorías, definiciones, repeticiones. Podía repetir páginas enteras, pero algo extraño ocurría cada vez que estaba solo. Sentía un vacío que no podía explicar. Memorizar sabía, pensar por sí mismo no tanto. Pasaron los años. Terminó el colegio, se graduó, fue a la universidad, se endeudó para estudiar algo con futuro, salió, consiguió un empleo y una tarde, sentado en su pequeño cubículo, llenando hojas de cálculo que no entendía del todo, tuvo una idea que le atravesó la mente como una aguja. Hice todo lo que me dijeron. ¿Por qué sigo atrapado? Recibía un sueldo fijo, cumplía horario, aportaba un sistema que le prometía una jubilación algún día, y aún así seguía sintiendo miedo al final de cada mes. El dinero entraba y salía como si alguien se lo llevara en secreto. Cuentas, deuda, consumo, intereses. Trabajaba más, pero no era más libre. Trabajaba mejor, pero no tenía más control. Y un día se dio cuenta de una verdad que parecía casi ofensiva. Nadie le había enseñado a manejar el dinero. Nadie le habló de inversiones, de activos, de construcción de ingresos, de negociación, de ventas, de creación de valor. Nadie. Sabía desarrollar ecuaciones con hipotenusas y triángulos perfectos, podía explicar qué pasó en guerras que nunca vivió, podía recitar definiciones largas que nadie le pedía en el mundo real, pero no sabía responder a la pregunta más básica de la vida adulta. ¿Cómo hago para no depender siempre de un sueldo? Empezó a recordar sus clases. Bancos, nunca. Impuestos, casi nada. Intereses, superficial. Emprendimiento, inexistente. Inversión, peligrosa, casi prohibida. Emociones y decisiones financieras, jamás. ¿Qué sí le enseñaron? Llegar a tiempo, cumplir, hacer tareas, levantar la mano, pedir permiso, no cuestionar al profesor, repetir, repetir, repetir. El sistema funcionaba de maravilla, fabricaba personas responsables, pero no necesariamente libres. Con el tiempo, Lucas notó un patrón doloroso. Sus amigos más rebeldes, los que preguntaban, los que emprendían cosas pequeñas, los que probaban, fallaban, volvían a intentar, empezaban a moverse diferente. Algunos montaron negocios, otros aprendieron habilidades por fuera, marketing digital, ventas, programación, inversiones. No eran los mejores alumnos del colegio, pero estaban más cerca de la libertad. Y él, el ejemplo, el ordenado, el obediente, seguía mirando el reloj esperando la hora de salida. Una tarde, mientras revisaba sus pendientes, escuchó una frase de su jefe. «Hazlo así, no importa si no tiene sentido, aquí siempre se ha hecho de esta manera». Y allí, algo dentro de él se quebró, porque sintió que no estaba pagando con tiempo solamente, estaba pagando con su vida. Entonces empezó a investigar. Se preguntó, ¿por qué la escuela no me enseñó a ser libre? Y encontró respuestas incómodas. La educación tradicional fue diseñada hace más de 100 años para un mundo industrial. Fábricas, horarios, trabajos repetitivos, obediencia, estructura. No se pensó para crear empresarios, inversores, creadores, innovadores. Se pensó para formar trabajadores estables, personas que supieran cumplir órdenes, no necesariamente generarlas. No era maldad, era diseño. Pero hoy el mundo cambió y el sistema casi no. Y ahí está la trampa silenciosa. Te enseñan a trabajar, pero no a construir. Te enseñan a buscar empleo, pero no a crear oportunidades. Te enseñan a obedecer, pero no a pensar financieramente. Lucas miró atrás con rabia y tristeza. Recordó la cantidad de veces que se preguntó para qué servía la maldita hipotenusa en la vida diaria, mientras en casa sus padres no sabían cómo salir de deudas. Recordó cómo los regañaban por equivocarse en un examen, pero nadie les enseñaba qué hacer cuando cometes un error financiero real. Recordó trabajos en grupo inútiles, donde el objetivo no era aprender, sino entregar algo bonito.
y comprendió algo duro. Había sido entrenado para aprobar, no para vivir. Empezó entonces a comparar. ¿Qué le enseñó la escuela? Puntualidad, orden, algunos conocimientos útiles, cultura general, cierto pensamiento lógico. ¿Qué no le enseñó? Cómo manejar emociones frente al dinero, cómo ahorrar de manera inteligente, cómo invertir sin caer en fraudes, cómo analizar oportunidades de negocio, cómo protegerse de deudas tóxicas, cómo generar ingresos más allá de un sueldo, cómo venderse a sí mismo sin miedo, cómo crear valor para los demás. El sistema le dijo, consigue trabajo. Nunca le dijo, aprende a ser libre. Con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en fuego. Lucas decidió que no volvería a aceptar que su educación terminara donde el colegio decidió cortarla. Empezó por lo básico, entender el dinero. Libros, podcasts, cursos accesibles, gente que había logrado algo real. Descubrió que existen ingresos que no dependen solo del tiempo, que los activos trabajan en silencio, que no todo es ganar más, sino aprender a decidir mejor. Descubrió que vender no es manipular, sino ofrecer valor, que invertir no es casino, sino disciplina, que la libertad no viene de trabajar menos, sino de entender más. Se sorprendió al darse cuenta de algo simple. La mayoría de las personas no son esclavas del trabajo, son esclavas de su ignorancia financiera. Y cuanto más aprendía, más claro veía el engaño involuntario. No es que la escuela sea mala, es que está incompleta. Te enseña a entrar al sistema, pero no a salir si un día quieres. Te enseña a respetar reglas, pero no a crearlas. Te enseña a cumplir, pero pocas veces a liderar. Te enseña hipotenusas exactas, pero no te enseña cómo evitar pagar intereses abusivos. Te corrige cuando te equivocas en un problema matemático, pero nadie te enseña qué hacer cuando te equivocas comprando una deuda que te persigue 10 años. Es absurdo, pero real. Un día, mirándose al espejo, sintió algo completamente nuevo. Enojo mezclado con responsabilidad. Ya no culpaba a los profesores, ya no culpaba al colegio. Se miró a sí mismo y dijo, si no me enseñaron, ahora me toca aprender. Fue duro, porque significaba aceptar que la libertad no te la regalan. No hay diploma que garantice abundancia. No existe certificado que diga, estás libre financieramente. La libertad se construye a golpes de conciencia, de estudio, de disciplina, de decisiones distintas a las que toma la mayoría. Con el tiempo, su vida cambió sin que se notara por fuera al principio. Seguía yendo a trabajar, seguía cumpliendo, pero ahora leía, aprendía, invertía poquito, experimentaba con cuidado, analizaba, observaba. A los meses, algo empezó a moverse. Menos deudas, menos ansiedad, nuevas oportunidades, ideas de negocio que antes ni veía porque no tenía la mente preparada para reconocerlas. Empezó a notar que la escuela le dio herramientas, pero su libertad dependía de lo que hacía después. Hoy Lucas mira a los jóvenes y siente un deseo profundo de decirles algo que a él nadie le dijo. La escuela puede darte conocimiento, pero no siempre te enseñará a ser libre. La libertad financiera no nace de obedecer, nace de comprender. Nace cuando dejas de preguntar ¿qué trabajo conseguiré? Y empiezas a preguntarte ¿qué valor puedo crear? Nace cuando entiendes que la hipotenusa no fue el problema. El problema fue creer que solo eso bastaba para enfrentar la vida. Y la enseñanza es simple, pero brutalmente honesta. Si esperas que el sistema te enseñe a ser libre, vas a esperar toda la vida. Tarde o temprano tendrás que hacerte cargo. Tendrás que aprender por fuera lo que el aula no cubre. Tendrás que romper la idea de que educación es solo un diploma, cuando en realidad educación verdadera es la que te permite elegir. El mundo ya no premia solo al que memoriza, premia al que entiende, al que piensa, al que crea, al que aprende por decisión propia. La historia de Lucas no es una crítica vacía, es una invitación incómoda. Puedes seguir creyendo que la culpa es del sistema, o puedes aceptar que sí, el sistema te formó para entrar, pero ahora tú eliges si te quedas ahí o comienzas a construir tu propia libertad, aprendiendo lo que nadie te enseñó.